Hola, en los videos anteriores hablábamos acerca de qué es la diálisis, de qué es la hemodiálisis, en quiénes están indicadas estas terapias y qué beneficios o ventajas tienen estas. Ahora bien, vamos a hablar de las indicaciones y de las contraindicaciones de cada una de ellas. Pues habrá alguna persona que quizá quiera colocarse catéter de diálisis peritoneal, pero resulta que esto no es posible y que tendrá que incluirse en un programa de hemodiálisis. De igual manera puede suceder lo contrario, que nuestro paciente desee hemodiálisis, pero resulta que sus condiciones no son las requeridas o no las cumple y que entonces tendrá que iniciar con diálisis peritoneal. Para lo que es diálisis peritoneal, pues lógicamente tenemos que el abdomen debe estar en buenas condiciones para que entonces pueda ser colocado el catéter y de esta manera poder realizar la terapia en diálisis peritoneal. Quiere decir que entonces todas aquellas personas que tengan alguna contraindicación para operar en el abdomen, pues no va a ser posible colocar el catéter. ¿En quiénes? Por ejemplo, aquellas personas que tienen ya varias cirugías en abdomen, por ejemplo, han sido operados de vesícula, de apéndice, mujeres que ya tienen 2 o 3 cesáreas, personas que incluso pues ya se conoce que tienen adherencias intestinales. En estos casos, pues tenemos que no es posible la colocación del catéter. Si lo hacemos, lo más seguro es que va a disfuncionar y que irremediablemente el paciente tendrá que pasar a hemodiálisis. En el caso de personas que ya comentábamos que se encuentran con un grado de desnutrición severa, pues tenemos que pensar muy bien también esta posibilidad. ¿Por qué? Porque ya dijimos que por diálisis no solamente se pierden grandes cantidades de líquido y de toxinas, sino también de proteínas. Entonces, si la persona está muy desnutrida, pues quizá con diálisis vamos a desnutrirla aún más y quizá más que ayudar a nuestro paciente lo vamos a perjudicar. Aquellos pacientes que tienen o han tenido hidrocefalia y que tienen colocadas válvulas que están conectadas entre lo que es la cabeza con la cavidad abdominal. Aquí no es muy conveniente tampoco, ya que si colocamos un catéter de diálisis y por alguna situación llega a infectarse, a presentar peritonitis, pues esta infección entonces podría extenderse y llegar hasta lo que es la cabeza. Similar ocurre con aquellas personas que tienen válvulas a nivel de aorta. Bueno, en este caso, pues no lo debemos de realizar, ya que la diálisis consiste en introducir grandes cantidades de líquido a nivel del abdomen, como son 2 litros de líquido, pues tenemos que aumentar lo que es la presión abdominal, con lo cual el riesgo de que se formen hernias pues es bastante alto. De manera que todas aquellas personas que ya tienen una hernia, pues no sería muy adecuado colocar un catéter de diálisis, a menos de que se corrija previamente lo que es la hernia. Quiere decir que se opere y posteriormente, pasadas, digamos, de 3 a 6 semanas, pues entonces ya poder colocar un catéter para realizar una diálisis. Personas que tienen ileostomía, colostomía, sondas a nivel del estómago, infecciones a nivel de lo que es la piel, bueno, pues en estos casos también quedaría contraindicado lo que es la diálisis peritoneal. Para todos ellos, pues la mejor opción sería la hemodiálisis. En el caso de la hemodiálisis, pues, ¿en quienes no podría ser realizada? Pues en aquellas personas que tienen presiones muy bajas, una presión, digamos, menor de 80-50, por ejemplo, ya que durante la hemodiálisis, pues prácticamente lo que estamos realizando es procesar sangre, sacar sangre del paciente, procesarla en la máquina y luego regresar nuevamente al cuerpo del paciente. Si tenemos que esa persona tiene una presión arterial demasiado baja, pues lo más seguro es que no va a tolerar entonces lo que es la sacada de sangre. Puede bajar todavía más la presión e incluso puede entrar en estado de choque. Una persona que tiene una falla cardíaca importante,
digamos, una fracción de eyección de menos del 30% por ecocardiograma, pues tampoco está indicada la realización de hemodiálisis. Por la misma situación, puede caer en estado de choque o incluso se puede infartar durante la terapia. En estos casos, lo ideal tendrá que ser diálisis peritoneal. Si por alguna situación tenemos que el abdomen tampoco es viable, bueno, podríamos realizar la hemodiálisis, pero con parámetros, digamos, bien establecidos, vigilando al paciente. Y ya que son terapias donde en dos de ellas tenemos que realizar lo que normalmente deberíamos de hacer en una, pues implica que tendrá que ser un mayor número de terapias por semana para poder tener a nuestro paciente bien dializado y bien controlado. La anemia. Una hemoglobina menor de 6 gramos contraindica también la realización de la diálisis. Aproximadamente son 2 gramos de hemoglobina lo que se encuentra en el filtro y en las líneas a través de las cuales realizamos lo que es la hemodiálisis. Generalmente son 2 gramos de hemoglobina. Entonces, si nosotros pasamos a un paciente que tiene 6 gramos de hemoglobina, pues implica que durante la terapia aproximadamente va a bajar a 4, con lo cual el riesgo nuevamente de que caiga en choque, de que se pueda incluso infartar, es demasiado alto. Entonces, bueno, en estos pacientes primero tendríamos que poner sangre, transfundir y posteriormente proceder a lo que es la realización de la hemodiálisis. Cada una de estas contraindicaciones pues tendremos que ser valorada en cada caso en particular, ya que en ocasiones pues es difícil realizar las dos terapias y pues tendremos que valorar junto con la familia, junto con el paciente, incluir la valoración de trabajo social e incluso de psicología para decidir entonces cuál de las dos es la que tenemos que realizar. Entonces yo aquí te comento algunas contraindicaciones, pero pues realmente, digamos, no es una receta de cocina, cada una pues se adecua. Estas son, digamos que generales y finalmente se tendrá que valorar cada caso en particular. Las indicaciones siguen siendo las mismas para ambas terapias. Una creatinina en sangre mayor de 8, una urea mayor de 200, una depuración de creatinina menor de 15 mililitros por minuto o funcionamiento del riñón menor del 15%, un nivel de potasio en sangre mayor de 6 y una acidosis metabólica que no responde al tratamiento. Estas indicaciones nuevamente se van a adecuar a la condición clínica de cada paciente. Podemos tener a alguien que todavía maneja un nivel de creatinina, por ejemplo, de 4 y una depuración de creatinina de 20. Quiere decir, sus riñones trabajan un 20% y de acuerdo a nuestros criterios bioquímicos, pues todavía no requiriera diálisis. Pero resulta que esta persona no responde a la administración de diuréticos y que frecuentemente presenta edema, que en ocasiones tiene derrame pleural, derrame pericárdico y que requiere de internamientos con mucha frecuencia, por ejemplo, cada 15 días, cada mes, porque mientras está internado, pues responde muy bien al diurético en la vena, pero una vez que lo damos de alta, nuevamente a la semana empieza a retener líquidos, empieza a complicarse y nuevamente lo tenemos que internar. Bueno, en estas ocasiones no podemos entonces depender de esos criterios bioquímicos y tenemos entonces criterios clínicos que son también para introducir a una persona a diálisis. Entre ellos, pues ya te lo comenté, todo aquel edema que no responda a diuréticos en insuficiencia renal moderada a avanzada, la presencia de derrame pericárdico, que es una urgencia dialítica, los síntomas de síndrome urémico, como son náusea, vómito, falta de apetito, dificultad respiratoria, tendencia a presentar sangrados, alteraciones neurológicas y que pueden ser tan leves desde tener mucho sueño hasta graves como convulsionar o estar en estado de coma, una presión arterial que es muy difícil de controlar en etapas ya avanzadas de insuficiencia renal crónica, una neumonitis urémica que es derivada de, digamos, el depósito de urea a nivel de pulmón
y que entonces pueda ocasionar mucha dificultad respiratoria. Incluso aquellas alteraciones a nivel del sistema nervioso central que no muestran una explicación. Quiere decir, el paciente tiene un nivel no tan alto de urea ni de creatinina, pero tenemos que ya tiene convulsiones, tiene alteraciones neurológicas y ya se ha descartado cualquier otra causa. Bueno, en estas situaciones pues también tenemos que introducir a un programa de diálisis. Nuevamente, tanto diálisis como hemodiálisis pues van a mejorar los síntomas o incluso desaparecer los síntomas del paciente, mejorar entonces la calidad de vida y mejorar la sobrevida de nuestro paciente. Tanto diálisis como hemodiálisis pues son excelentes terapias, depende nuevamente de las condiciones de cada persona, del apoyo social, del apoyo económico, del criterio médico para decidir qué terapia es mejor para cada paciente. Y bueno, una vez lograda la estabilización de nuestro paciente, pues sugerimos dar el siguiente paso, que es la realización de un trasplante renal. En el siguiente video te explico en qué consiste el trasplante, cuáles son sus ventajas sobre estas dos terapias, diálisis y hemodiálisis, cuáles son sus beneficios y bueno, por qué sería lo ideal que toda persona con insuficiencia renal pues pudiera tener acceso a recibir, a realizarse un trasplante.